Hay una semana al año que a partir de ahora será muy diferente. Esta semana estará dedicada a mí, pero no quiero ser el protagonista. Quiero que cuando me oigas hablar, pienses en los bosques, en la selva, en los mares, en los ríos, en cada animal que camina sobre mi suelo. Piensa que no estás solo. Piensa que ellos dependen de tus acciones, de lo que deseches o de lo que reutilices. Pero quiero que pienses algo principalmente, que tú, más que nadie, me necesita a mí. Soy el planeta Tierra y seré tu hogar hasta el día que tú decidas seguir viviendo aquí. Bueno, buenas tardes a todos, estudiantes, docentes, egresados, público en general que nos acompaña. Es un gusto poder contar con su presencia. Para todos los que están conectados en Facebook Live, les vamos a pedir que nos coloquen desde dónde nos están acompañando. Estamos muy contentos que nos estén sintonizando. A continuación tendremos pues a nuestros invitados desde México, Jimena Curiel y Mauricio Ramírez, con la conferencia Colores Invisibles, Nuevos Materiales y Diseños Centrados en la Vida. Antes de dar inicio a su conferencia, vamos a conocer un poquito de ellos. Bienvenidos al primer día del Diseño Sostenible 2021, primera edición. Hoy, nuestra invitada especial es Jimena Curiel. Jimena, quien eligió el camino del diseño debido a su gusto por crear, posee una licenciatura en diseño industrial. Tiene un Master in Science of Biomimicry por la Arizona State University, donde fue summa cum laude. Es fundadora de Nunarak, empresa sostenible de cuidado personal vegano, cofundadora de Biomimicry en México, región occidente, y es docente de diseño y negocios de la moda Biomimesis. Gracias, Jimena, por formar parte de este evento. El micrófono y la cámara son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y en un momentito vamos a ver, conocer un poquito más de Mauricio. Bienvenidos al primer día del Diseño Sostenible 2021, primera edición. Hoy nuestro invitado especial es Mauricio Ramírez. Mauricio es arquitecto con 15 años de experiencia y consultor especialista en sustentabilidad en edificación. Es profesional certificado en Biomimicry y maestro en ciencias en Biomimicry por la Arizona State University. Conferencista en diferentes foros promoviendo la sustentabilidad como Green Build en 2014 y Green Build México 2018. También en Líderes en Construcción en 2019, invitado por Cementos Progreso y el Guatemala Green Building Council. Ha logrado la certificación del edificio más antiguo en lograr el nivel de platino, el antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Está acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente como auditor ambiental en edificación. Ha sido vicepresidente de la sustentabilidad para México y vicepresidente de la arquitectura del INEC. Gracias, Mauricio, por formar parte de este evento. El micrófono y la cámara son todos tuyos. Adelante. Bueno, mucho gusto de estar aquí con ustedes. No sé si ya se ve mi video. ¿Me veo yo? Ya te ves tú. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues no sé si quieras añadir algo, Jimena, pero estamos muy, muy emocionados de estar con ustedes el día de hoy y pues vamos a tratar de que se lleven lo más que se pueda en esta hora que vamos a compartir. Bien, entonces entramos en materia. Les pedimos que si podían tener, y ojalá la mayoría de ustedes lo tengan, algún artefacto natural con ustedes. Por artefacto natural, pues entendemos algo que haya tenido un origen vivo, pues una rama, una flor seca, unas semillas, lo que sea que ustedes tengan ahí.
Es muy importante este ejercicio que lo vamos a hacer con objeto de ver qué tanto vemos y qué tanto se nos pasa por alto. Entonces, voy a compartir la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, bien. Vamos a hacer un ejercicio a ciegas. No sé dónde encontraron el artefacto natural que tienen entre sus manos o qué tanto lo conocen o lo acaban de tomar ahorita de que se los dije. No importa, eso no importa. El punto es que vamos a ver qué tanto lo conocemos. Entonces, les voy a pedir que tomen el objeto entre sus manos y van a cerrar sus ojos. Yo les voy a tomar el tiempo, les voy a dar unos cuantos minutos para que estén explorando su artefacto. Entonces, ahí están un poco las instrucciones, ¿no? O sea, yo no sé qué tipo de artefacto tengan, pero pues pueden golpearlo levemente con sus dedos, pesarlo, agitarlo, golpearlo contra alguna superficie. El propósito es que ustedes utilicen el resto de sus sentidos, que lo huelan, que lo sientan, que escuchen cómo suena, etcétera. Entonces vamos a empezar el tiempo y cerramos ojos. Y mientras estás haciendo tu exploración, puedes pensar qué retos tuvo el animal, el organismo, la planta que hizo el artefacto y cómo eso que tienes entre tus manos le ayudó o no le ayudó a resolver esos retos o a resolver esas funciones. Conforme tocas, sientes, escuchas, ¿qué función crees que pretendía cubrir el organismo al desarrollar ese material que tienes entre tus manos? ¿Y qué características que estás percibiendo crees que le pudieron haber ayudado a obtener esa función? Y si ya te estás aburriendo, justo ese es el momento en donde tienes que seguir por 40 segundos más, porque ahí vas a empezar a encontrar cosas distintas. Ahora sí, se terminó el tiempo. Entonces, ¿por qué empezamos con un ejercicio así? Lamentablemente, como el grupo es muy grande, no vamos a poder compartir todos, pero yo les voy a compartir qué es lo que se escucha normalmente en una discusión. Esto lo solemos hacer muchísimo en talleres de innovación y de biomimicry, porque una cosa importante que nos puede bloquear de desarrollar un pensamiento innovador es justamente lo que nosotros ya sabemos.
de una o de otra manera tenemos que tratar de que nosotros mismos y lo que ya sabemos no nos ponga una barrera. Por eso les decía que cuando ya se hizo cansado el ejercicio, cuando ya parece que no le vas a encontrar nada, es ahí cuando tienes que mantenerte en la observación o en este caso en la percepción del artefacto, porque entonces ahí le damos la oportunidad de que cosas que no tenemos en nuestro mapa mental empiecen a aparecer. Entonces, mm, nuevamente, si el objeto ya tenía mucho tiempo con ustedes, a lo mejor hoy le descubrieron cosas que no habían visto. Entonces, ese es parte del tema de la innovación. Encontrar mecanismos, formas, de las cuales pues este es una pequeña muestra, de tratar de calmar nuestro conocimiento interno, de manera de que nuestra percepción nos dé más datos y no la bloqueemos, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de este ejercicio es desarrollar percepción. Es una parte de nuestra reconexión con el mundo natural, porque nuevamente yo puedo haber tenido este objeto mucho tiempo cerca de mí y haber tenido muy poca observación sobre él, y sobre todo pensando que la observación es con la vista, ¿no? Pero ¿qué percibí yo con los demás sentidos, ¿no? Y qué información nueva me da que no está visible así a simple vista sobre el objeto de diseño que estoy trabajando. Entonces, bueno, este es simplemente una muestra, como una galletita, con la cual queremos empezar esta presentación, con objeto de estimularlos a que reten continuamente lo que ya saben. La mayor parte de la innovación proviene de poner en duda las, eh, los, los aspectos sobre los cuales estamos muy seguros en el diseño, y a partir de ponerlos en duda suele surgir un tema para la innovación muy amplio, ¿no? Que justamente porque estamos muy seguros de cómo son las cosas, solemos pasar por alto. Entonces, es curioso, pero es una de las primeras barreras para la innovación, el que nos gobierne lo que ya sabemos y que impide que veamos cosas nuevas, ¿no? Aquí hay un ejemplo de algunas texturas, etcétera, que pudieron apreciar. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Todos los objetos que encontramos en la naturaleza tienen un porqué y tienen un propósito. Biomimicry es una forma de hacer que los que saben por qué y cómo y cuál es el beneficio para el organismo, las preguntas que les hacía, que son los biólogos, trabajen en conjunto con los diseñadores, en conjunto con arquitectos, con gente de negocios, para tratar de encontrar esas soluciones para la sostenibilidad que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pasando este ejercicio, imagínense si esto, lo que sea que hayan encontrado, algún valor que le hayan encontrado, algo que hayan descubierto en este lapso de 3 minutos en los lugares donde nos están viendo. Imagínense el poder hacer eso dentro de sistemas naturales muy complejos, ¿no? O sea, ¿cuál sería la gran cantidad y la vastedad de información, experiencias, estrategias de diseño que podemos encontrar ahí? Entonces, por eso, para el desarrollo de la biomimesis, el reconectarnos con el mundo natural a través de las experiencias es una herramienta fundamental. Pero he hablado de biomimesis y pues no sabemos si todos estamos en el mismo canal. ¿Se ve ahí mi presi? ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Sí, Entonces, vamos a hacer, o sea, el propósito de esta charla está dividida, aparte de esta primera galletita, está dividida en dos partes, ¿no? Primero, describirles qué es biomimesis en particular, pero sobre todo, pues la parte que va a aportar Jimena, pues es una serie de ejemplos y de potenciales que realmente quitan el aliento respecto a cómo la naturaleza nos puede hacer convivir mucho mejor con el planeta, y nos puede dar soluciones muy, muy innovadoras y muy esperanzadoras de cómo podemos volvernos a equilibrar con nuestro entorno natural. Entonces, biomimicry o biomimesis es tener a la naturaleza como guía. Durante mucho tiempo hemos tenido el modelo del desarrollismo, de oponer
el desarrollo humano al desarrollo natural como una forma de progreso, que pues fue muy característico del siglo XX. Aquí un mural de Juan O'Gorman que muestra eso, ¿no? Esto que ven ustedes, pues era lo que mandaba la gente a sus familiares como recuerdo de su visita a Detroit, ¿no? Era una tarjeta postal, ¿no? ¿Qué lectura le podemos hacer ahora? Pues en realidad es como una forma de contaminar el aire, ¿no? Pero no se tenía esa lectura, se tenía una lectura de progreso. Y somos hijos de una serie de procesos de diseño y de desarrollo industrial y postindustrial muy relevantes, que ha tenido pues una experiencia muy multipolar. Es decir, por una parte nos hace tener una ancianidad más larga y más saludable, una mayor sobrevivencia de nuestros niños, vivir en ciudades muy complejas, pero al mismo tiempo estamos con problemas de tráfico, estamos 2, 3 horas metidos dentro del automóvil, somos de las generaciones que viaja más, pero también somos de las que viven en entornos más contaminados, ¿no? Somos seguramente la generación y conforme los que nos vienen detrás de nosotros, ¿no? Generación Z y demás, van a ser la generación que más compre en su vida, ¿no? Pero también es las generaciones que más basura producen. Entonces, si lo empezamos a ver como un todo, como un sistema, por ejemplo, somos los que más gadgets tenemos, pero también somos los que más materiales peligrosos hemos tenido que manejar, llámese poner en un recipiente de concreto y enterrarlo 1000 años, ¿no? Es lo mejor que se nos ocurre hacer para cierto tipo de materiales, ¿no? Este, la agricultura industrial, pero accidentes de plantas de fertilizantes con más de 20,000 víctimas en Bhopal, etcétera. Entonces, todo pasa al mismo tiempo y nos guste o no nos guste, todas esas son consecuencias del diseño que hemos creado. Es decir, que aunque no sea consciente, la suma de todos nuestros diseños pues nos dan tanto las buenas cosas como las cosas que nos están afectando, los mares de basura, la contaminación, los accidentes industriales y el no saber qué hacer con los recursos, que nuestra mejor solución es irlos a enterrar. Como ven, ya planteado así, pues el sistema está haciendo agua por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay muchas voces pidiendo un cambio porque el sistema está llegando a sus límites en muchos aspectos. Entonces ahí lo que primero que la reflexión inicial es que el ser humano dentro de la historia de la vida es una especie muy joven, pero es una especie que tiene mucho impacto. Pero en la historia de la vida, la que desarrolló Carl Sagan, por ejemplo, de un año, apenas estamos apareciendo, si toda la historia del planeta es de un año, la vida aparece en marzo, ¿no? Los 3.800 millones de años que lleva la vida en este planeta y el ser humano tiene, pues, como mucho, 2 millones. Entonces aparecemos como el último segundo antes de Año Nuevo, ¿no? Y en medio está toda la vida, o sea, están los reptiles, los dinosaurios, las plantas sexuadas, las bacterias, etcétera. Entonces hay mucha sabiduría ahí que sabe cómo adaptarse en el largo plazo a este planeta, que esa es una de las acepciones de sostenibilidad, ¿no? Y nosotros estamos luchando por hacer eso, pero nuestro sistema está haciendo agua. Entonces el propósito es que la buena noticia de que sea una consecuencia del diseño es que entonces se puede cambiar. Entonces podemos rediseñar y retrabajar nuestros sistemas de manera que tengamos un mejor balance y un mejor equilibrio con nuestro planeta. Esa idea no es nueva, la naturaleza ha sido la fuente de innovación de casi toda la historia del ser humano, nada más que hubo una disociación en consecuencia de la revolución industrial, donde nos separamos las fuentes de la técnica de la naturaleza, pero digo, desde Leonardo, ejemplos que pues tienen su tema de biomimesis, aunque sus materiales no son muy sustentables, como el velcro, eh, casos de estudio, no me voy a meter mucho aquí, ¿no? Pero porque vamos a ver cosas mucho más profundas y específicas con Jimena, ¿no? Pero digamos, el Martín Pescador que hace trenes que funcionan mucho mejor, mucho más rápido, a menor consumo eléctrico, ¿no? La forma como la ballena y su aleta, siendo un elemento de desplazamiento de uno de los animales más grandes que existe en el planeta, permite mejores capacidades aerodinámicas en hélices y en ventiladores de baja velocidad.
esa fusión entre la forma como diseña la naturaleza, como la naturaleza resuelve y ha resuelto por 3.800 millones de años sus problemas y nuestras necesidades que requiere el trabajo conjunto de diseñador y biólogos, construyendo primero un lenguaje común y luego trabajando en conjunto, esa es, en pocas palabras, biomimesis. Obviamente es una cosa compleja, hay que abstraer los principios de diseño, hay que entender por qué funcionan, pero pues nos permiten hacer y copiar soluciones a nivel forma, a nivel proceso, a nivel sistema, ¿no? Les decía, no voy a entrar mucho ahí, pero la naturaleza nos puede dar herramientas pues casi para cualquier reto, o sea, generar color va a ser uno de los que vamos a ver, vuelo, no solo vuelo, sino vuelo silencioso, porque la naturaleza está presionada para hacer esto por sus presiones evolutivas. Entonces, es llevar eso, llevar esa riqueza que hoy descubrieron en su artefacto, pero mucho más profunda, llevarla a la mesa de diseño y empezar a diseñar aprendiendo de nuestros viejos maestros, de nuestros ancestros en el camino de la vida, que son todas las especies que están ahí, y si están allá afuera es porque son campeonas adaptadoras de 3.800 millones de años, que saben bien cómo se vive en el largo plazo en este planeta. Entonces, los ejemplos los vamos a ver ahora con Jimena. La forma como trabaja la biomimesis es a través de 3 pilares. Uno es la emulación, que es justamente, no es que vamos a utilizar al ser vivo, sino vamos a entender cómo cómo hay un diseño natural que desempeña adecuadamente cierta función. Vamos a tratar de sacar ahí cuál es el principio de diseño que está ahí, que eso es lo más complejo, por eso toma años realmente poner en práctica biomimesis. Eh, y transferirlo a una tecnología. Esa es la parte de emulación. Y como les decía, no es un trabajo de un experto, no es un trabajo de un inventor, es un trabajo entre muchas disciplinas, colaborativo, de muchas iteraciones. Por otra parte, un tema de reconexión. Cada vez que perdemos especies, pues perdemos una forma de habitar este planeta y una forma que la podemos analizar en vivo. Entonces, suena mal, pero aparte de conservar nuestra biodiversidad, es casi hasta un motivo egoísta. Son los maestros que nos van a poder ayudar a resolver nuestro problema de subsistencia. Y como bien decía el video inicial, que me pareció excelente, si el problema no es que la naturaleza sobreviva, es que el hombre sobreviva dentro de los demás seres, les aseguro que la vida no se va a acabar. El problema es si el ser humano va a ser parte de esa vida y con qué calidad de vida va a estar. Ese es el meollo. Y la parte de ethos, que es que siempre vamos a crear diseños que fomenten y creen condiciones propicias para la vida. Entonces, en pocas palabras, pues es la introducción a Biomimicry. Yo aquí, bueno, al final les podemos compartir algunos de los elementos de contacto y también estarán en los sitios del evento. Yo simplemente quiero cerrar esto, ¿no? Ese ejemplo que les mostré de todas estas bondades y afectaciones que tenemos como parte de nuestro diseño sistemáticamente considerado, es, como dice abajo la frase en Hopi, es Koyaanisqatsi, es la vida fuera de balance. Algo está haciendo agua por ahí. Y Biomimicry propone que lo más lógico es que si la naturaleza ha encontrado soluciones para habitar este planeta de largo plazo, el que nosotros volvamos, frenemos un poco el paso, miremos ahí y lo utilicemos como fuente de innovación nos puede ayudar a resolver ese desbalance. Yo termino con una frase que se le atribuye al jefe Seattle, que dice que lo que ocurra con la tierra va a caer sobre los hijos de la tierra, porque el hombre no tejió el tejido de la vida, el hombre simplemente es uno de sus hilos, así que todo lo que le hacemos al tejido de la vida nos va a acabar cayendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hasta aquí esta introducción y ahora, Jimena, nos vamos a ir como a casos muy específicos de ciertas funciones para que vean un poco cómo funciona, qué potencial tiene bueno, cómo puede ser un ingrediente para un mundo mejor. Gracias, Mau. Nada más les voy a compartir aquí y nos vamos para acá. Ok.
Entonces, les voy a hablar sobre ejemplos más concretos de cómo ya hay empresas y hay tecnologías que se están desarrollando a partir de estos aprendizajes, a partir de lo que es la biomímesis. Ya nos presentaron, ya hicimos el ejercicio. Entonces, nos venimos acá. Esta es una fotografía microscópica de las escalas de una mariposa que se llama la mariposa morfo azul. Entonces, cuando observamos más a detalle este organismo, como comentaba Mau, hay campeones biológicos que nos rodean, con quienes compartimos el planeta, y ellos ya tienen estrategias que han superado la evolución, que han pasado las pruebas de calidad más estrictas y que permanecen sin dañar su ecosistema. Entonces, esta mariposa, la mariposa morfo azul, si la observamos a detalle, podríamos pensar que está creada de una forma en la cual tiene un pigmento tal vez muy fuerte y por eso vemos estos tonos tan azules. Sin embargo, la mariposa azul, la mariposa morfo azul, es en realidad transparente. Entonces, los científicos comenzaron a analizar cómo es posible que crea un color a partir de no tener un pigmento. Y esto lo hace a partir de color estructural. Entonces, vemos en la figura que es la C, una escamita que compone todas sus alas, y cada una de esas escamas tiene líneas, y estas líneas, cuando las cortamos de manera transversal, vamos a encontrar esas estructuras que se parecen como a los pinitos de Navidad. Entonces, cada uno de estos pinitos de Navidad están elaborados a partir de quitina. La quitina es uno de los biopolímeros más abundantes que existen en la Tierra, junto con la celulosa. Es base biodegradable porque está hecha a partir de puros componentes naturales y es un material translúcido. Entonces, el color estructural que crea la mariposa morfo azul es a partir de estas microestructuras repetidas que ¿qué hacen? Entre cada una de estas ramitas entra todo el espectro de luz visible, como lo vamos a ver más adelante, y rebota solo el espectro de luz azul. Entonces, cuando vemos a detalle las alas de la mariposa azul, vemos estas cositas. Y esto es lo que sucede en cada una de estas cositas. Como sabemos, pues el color no existe, el color es luz. Entonces, cada onda de color tiene cierta longitud, es variable, el rojo, el amarillo, el verde o el azul. Esta mariposa evolucionó de tal manera que la distancia que hay específicamente entre cada uno de estos bracitos de los pinitos que componen sus escamas, rebote solamente el espectro de luz visible azul. Y es por eso que podemos observar estas tonalidades tan increíbles, pero que en realidad es transparente. Cuando se pone la mariposa a contraluz, solo se ve la parte de atrás, porque la quitina que la compone es transparente. Entonces, está creando color estructural sin usar una sola gota de pigmento y, lo más importante, sin contaminar. Y es color que no se va a lavar, no se va a fade, a disolver, porque es estructural. ¿Y cómo llevamos esto al área de biomímesis? Bueno, hay una empresa que es Qualcomm y ellos desarrollaron una tecnología en la cual imitan cómo funcionan estas distancias entre cada uno de los pinitos y crearon un píxel que se compone de diversos mini píxeles. Entonces, cada uno de estos mini píxeles, como vemos del lado izquierdo, tiene del lado de abajo una distancia, una separación. Entre ese espacio de aire, ellos inyectan electricidad y un campo electromagnético, porque la electricidad y magnetismo es de lo cual se componen las ondas de la luz. Y al variar la distancia que hay, es el color que se refleja, porque la luz que vemos, la luz blanca y todos los rayos de sol, son todos los espectros de luz visible juntos ahí amontonados. Entonces, cuando se alteran esas longitudes, algunos se absorben, como vimos con la mariposa morfo azul, y otros rebotan. Entonces, ellos empezaron a mimetizarlo, creando mini píxeles que creaban un píxel grande compuesto y podían producir colores sumamente brillantes a los cuales no les afectaba el rayo de la luz directa. Aquí podemos verlo un poco más detallado. Entonces, la distancia que existe entre el espejito que tiene cada uno de estos píxeles abajo y la parte de arriba es lo que proporciona ese color. Entonces, del lado derecho observamos cómo varían cada uno de estos colores dependiendo de la longitud que tiene cada mini píxel. Y esta se llama la Mirasol Display Technology. Ellos desarrollaron una tablet en la cual tú podías estar directamente en la playa con el rayo de la luz encima y no rebotaba ni había problemas para visualizar, porque estaba utilizando esos mismos rayos de luz para crear el color que tú veías. Ahora, hay otras empresas, hay una empresa que se llama Cypress Technologies,
en la cual también lo están imitando, pero ellos lo llevan a un nivel copolimérico, es decir, un copolímero son dos polímeros distintos, dos cadenas de monómeros unidas, como lo son algunos plásticos, pero en este caso lo que ellos hacen es un polvito, digamos, es un polvito que tiene estas estructuras. Entonces es como si tuvieras bicarbonato de sodio, lo diluyes en una solución acuosa y es lo que vemos en el frasquito del lado izquierdo. Entonces, lo que ellos hacen es llevarlo a cualquier aplicación, desde pinturas de carro, esmaltes para uñas, pinturas para interiores, cualquier superficie puede tener esta tecnología aplicada, porque ellos lo están llevando a que se componga en un film de color estructural. Y el cuadro que vemos en el centro, que tiene todo este arcoíris de colores sumamente brillantes, ellos los logran también variando la concentración de estas nanoestructuras en el vehículo que es con el que se aplica la pintura. Del lado derecho podemos observar un billete australiano en el cual hay otra compañía, cuyo nombre no puedo decir, que están desarrollando tecnologías a partir de estas estructuras en polímeros para hacer billetes. Sobre todo la parte holográfica de seguridad, que sabemos que siempre que la hacemos así, tiene que cambiar de color para asegurarnos de que es un billete original. Entonces ellos están creando microperforaciones que imitan estos patrones que se encuentran en las alas de las mariposas azules para crear diversas reacciones holográficas de seguridad en los billetes. Entonces, estamos observando que no solamente la mariposa lo logra, sino en la naturaleza, al contrario del mundo humano, hay mucho color, pero la mayoría es a nivel estructural y podemos encontrar algo tan diverso como un escarabajo que es casi holográfico, como un escarabajo que es completamente blanco. Ambos lo logran con color estructural, variando dimensiones, variando las formas de estas estructuras y lo crean con luz solar, sin liberar dióxido de carbono, sin utilizar energía eléctrica, sin contaminarse a sí mismos ni a sus medios ambientes. Lo están logrando descomponiéndose en materia orgánica que se vuelve nutriente para el suelo. Entonces, la biomímesis es sobre materiales, pero también es a gran escala. Pensar cómo es que estos campeones y estos grandes diseños no funcionan de manera individual, sino que funcionan dentro de un todo perfectamente orquestado. Tenemos también el ejemplo del tiburón de los Galápagos. Este tiburón, si ustedes han visto documentales sobre océanos, si han ido a acuarios, hay diversos organismos que tienen crustáceos y que les crece el alga y que la rémora se le pega por acá, bueno, a ellos también se les pegan rémoras, pero que tienen poblaciones hasta de camarones que les comen las hierbitas que les crecen, como lo son las ballenas. Científicos se dieron cuenta de que el tiburón no, los tiburones y los delfines, por contrario, tienen la piel siempre limpia. Entonces comenzaron a analizar a qué se debía este fenómeno, porque era bastante contrastante con otras especies marinas. Entonces vemos del lado de abajo, del lado izquierdo, es Charlotte Technology, es un film, un recubrimiento, y del lado derecho estamos observando las escamas del tiburón de los Galápagos, que es este ejemplar que tenemos en la fotografía, muy amenazante. Y ellos lo que hicieron es imitar esta estructura. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que literalmente las bacterias y demás microorganismos no podían establecer sus colonias ahí. La microestructura evita que se formen las colonias y cuando se empiezan a acumular un número de individuos, trácatelas, se resbalan con la fricción del océano. Entonces, es una forma sumamente elegante e inteligente en la cual el tiburón no está tomando antibióticos, no se está untando acá el alcohol en gel, las cremas para matar a las bacterias, sino que simplemente evita que aniden en su piel. Entonces, no está creando macroorganismos, virus o bacterias resistentes, porque simplemente hay una separación de que aquí no puedes establecerte y la bacteria se lava. ¿Cómo se está aplicando? Además de que se está utilizando en laboratorios, por ejemplo, en los apagadores, se pone este recubrimiento. Con el tema ahora del COVID, incrementaron muchísimo operaciones la empresa Charlotte Technologies, porque en los pacientes en Estados Unidos que tenían que llevar una intubación en la garganta para poder respirar, estuvieron observando que después de su recuperación, lamentablemente algunos padecían de infecciones. ¿Por qué? Porque los tubos, o sea, el plástico que se utiliza para la elaboración de estos dispositivos médicos, se veía como lo vemos del lado izquierdo, donde dice smooth. Entonces, había muchos huecos en los cuales se podían anidar otras bacterias u otros virus. ¿Qué pasó? Hicieron las pruebas, les pusieron el recubrimiento de Charlotte Technology, que vemos del lado derecho, y ya no podían anidar la misma cantidad de virus y bacterias. Entonces, abajo
observamos aquí como del lado izquierdo, las manchas rojas son las poblaciones de bacterias que lograron anidar sin el recubrimiento del lado derecho y con el recubrimiento del lado izquierdo. Entonces observamos que la población bacteriana disminuyó drásticamente a partir de que se aplicó este film, porque está mimetizando el principio de la piel de tiburón, que es que no pueden prevalecer simplemente las colonias bacterianas. Otro ejemplo, aquí vemos una hoja y esas cosas como frijolitos o como boquitas así abiertas son las estomas. Lo que sucede es que cuando hay variabilidades de hidratación en todas las plantas y en todos los árboles. Entonces, nuestras divinas plantas y árboles hacen algo que es la evapotranspiración. Entonces, cuando incrementa la cantidad de humedad o de hidratación en una planta, lo que hace es que se hinchan estos labiecitos, se hidratan y se abren, provocando que haya un intercambio de gases, de fluidos, y suceda todo lo de la fotosíntesis, que es que ellos toman el dióxido de carbono y sacan oxígeno para que nosotros podamos respirar y ser felices y diseñar con biomimicry. Y entonces lo estuvieron imitando científicos porque dijeron, ¿cómo es que esta reactividad, esta responsividad inteligente se adapta de manera automática a las variaciones de temperatura y a las variaciones de humedad? Y lo replicaron creando textiles kinestésicos. Estos textiles kinestésicos son del MIT Tangible Media Group, y lo que hacen es tomar este principio en el cual hay componentes diseñados con polímeros especiales que al aumentar la temperatura corporal, por ejemplo, está en un atleta, en un bailarín o bailarina, incrementa la temperatura corporal, incrementa la humedad, entonces estas ventilas se abren, permitiendo que haya una mayor ventilación, valga la redundancia, y que puedas mantenerte fresco durante el ejercicio. Claro, tienen muchísimas más aplicaciones que solamente pensar en el ejercicio. Y diseñaron estas prendas en las cuales prototiparon este principio en el cual imitan las estomas de los árboles, de las hojas, para llevarlas a las prendas deportivas, ¿no? De bailarines. Ahora, otro principio y otro fenómeno que observamos, que ahorita pues ya pronto aquí en México vamos a empezar con la primavera, es que las semillas, los sacos de semillas, se abren cuando hay cambios en la temperatura, cuando hay cambios en la humedad en el ambiente. Y también el MIT Tangible Media Group lo está imitando para crear polímeros responsivos, que no solamente sean polímeros base petróleo, sino que también tengan un componente de quitina. Experimentan mucho ellos con el quitosano, que es lo que se encuentra en nuestras uñas, en las cáscaras de camarón, para crear biopolímeros 100% basados que sean responsivos a estos cambios de temperatura. Entonces, es pensar en el material y pensar también cómo esto se adaptaría a un diseño sostenible en el cual tú estás diseñando con un material que ya es responsivo y que no requiere de un extra o de alguna parte ajena a sí mismo para poder responder a su medio ambiente. Y creo que me fui a la velocidad de la luz. Esta imagen que vemos, este GIF, son los cromatóforos, que son las células encargadas de crear color en los pulpos, en los calamares, en las sepias. Y a lo que voy con esto es que el rango de aplicación y el rango de investigación que tenemos en biomímesis, que todos podemos hacer biomímesis, aunque suene muy complejo, es algo que está bastante a nuestro alcance, es amplio, es como estas células. Es diverso, es compuesto, pero se compone de cada elemento simple, y cada uno de esos elementos podemos ser nosotros. Los diseñadores somos quienes damos forma al mundo. Entonces, como dice William McDonough, no tenemos un problema de economía, no tenemos un problema de seguridad, no tenemos un problema de industrias, tenemos un problema de diseño. El problema es que hemos diseñado el mundo desde una visión distinta a cómo realmente funciona, porque los humanos somos minoría. Las demás especies con las que cohabitamos la Tierra, ellos son mayoría. Ellos son quienes tienen las reglas y quienes manifiestan todo su esplendor y viven dentro de estos límites planetarios que a nosotros se nos olvidan. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar nuestras ciudades pensando en estos principios? ¿Cómo podríamos construir un nuevo futuro en el cual nos inspiramos y observamos cómo es que lo está haciendo el mundo, cómo funciona un bosque? Si diseñamos nuestras ciudades imitando a los bosques, o imitando a los manglares, o imitando a los arrecifes, ¿cómo sería nuestra existencia entonces? ¿Cómo la generación futura de humanos
se vestiría en una manera sostenible, ¿no? Hay muchos problemas con el tema de fast fashion, con el tema de la explotación. No es solo el impacto ambiental, sino también el impacto social. Entonces, la biomímesis va más allá solamente de los materiales, sino que también va sobre la gente, ¿no? Porque a fin de cuentas somos un organismo y la sostenibilidad, pues son nuestros 3 pilares, ¿no? People, Planet, Profit. Entonces, podemos informarnos para crear un mundo sostenible en el cual nuestros océanos no estén en peligro, nuestra propia especie no esté en riesgo, y podamos construir en sí este mundo que haga una analogía al mundo natural y que sea un reflejo de todo este esplendor y elegancia de buen diseño que encontramos en la naturaleza. Gracias. Excelente, Jimena. Y yo quería comentarte, por ejemplo, ahorita todos los ejemplos que nos pones, o sea, desde el ala de la mariposa, las piñas, estamos hablando, o sea, nuestro diseño está basado en buscar un material muy complicado para hacer una función. Y esto que nos has dicho, pues es la quitina, la celulosa que está en las piñas de pino. O sea, son los materiales más comunes y más fáciles de hacer. Incluso en este que estaba yo mostrando al inicio, pues está hecho básicamente de tierra, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia, ¿no? Que en realidad el patrón que ocurre entre una gran diversidad de especies y soluciones de la Tierra es que no buscan materiales muy complejos, que es lo que nos ha traído muchos problemas a nuestro diseño humano, sino que creen, y esa es la buena noticia, que son los materiales más sencillos, biodegradables y fáciles de tener en el mundo, pero están diseñados y configurados de una manera que funcionan. Entonces, esa es una gran ventaja del diseño basado en la naturaleza, que es un diseño muy sofisticado, pero muy simple, con materiales sencillos. Y eso trae todo el cambio. O sea, ahorita lo que hablabas de la producción de colores en la naturaleza, toda la cantidad de agua, de pigmentos, el impacto ambiental gigantesco que hay detrás de la obtención de colores en la industria textil. Cuando en la naturaleza, por algo, durante millones de años, está limitado el uso de pigmentos y está más difundido el uso de color estructural. Ahora sí hay pigmentos y lo veías en los cromatóforos, ¿no? Es una diversidad de soluciones, ¿no? Pero por ejemplo, el tema de los cromatóforos, si alguien ha visto los videos de cómo los pulpos y ciertas especies de peces se mimetizan con el fondo, o sea, no solo es la generación de color, sino vean qué elegancia de solución. Es una elegancia de color que siente, percibe y mimetiza en cuestión de segundos, ¿no? Ese es el tamaño y el alcance al que se puede llegar cuando, y volvemos al ejercicio del inicio, cuando ponemos nuestra atención en la naturaleza, cuando nos abrimos a percibir cosas nuevas, cuando nos abrimos a dejar de trabajar como diseñadores en silos, leyendo revistas de diseñadores, yendo a congresos de diseño, y a cuántos congresos de biología he ido, qué tanto sé de cómo resuelve los problemas para los que quiero diseñar la vida. Y cuando empiezo a abrirme, y así como me abrí con el objeto, me abro con las demás disciplinas, entonces la magia empieza a fluir y toda la ciencia que se tiene actualmente empieza a ayudarnos a encontrar soluciones que nos van a reintegrar pues a un mejor planeta, ¿no? Y a un hábitat seguro pues para los que vienen después de nosotros. Muchísimas gracias, Jimena y Mauricio. Y pues abrimos el espacio para quienes nos están viendo a través de esta plataforma y también en Facebook puedan hacer sus preguntas, y ya tenemos una por aquí. Se las voy a compartir. Cuando hablamos de sostenibilidad, hay muchas iniciativas locales, grassroots, que tienen efectos positivos, pero en el caso de la biomimesis veo algo muy sofisticado. ¿Cómo se podrían integrar estas dos tendencias? En el caso del diseño social, parecería complejo tal vez porque hay proyectos que tienen como un trasfondo muy tecnológico, que es la investigación en biología.
pero también, como comenta Mau, todo se hace de manera relativamente sencilla. Entonces, algo muy importante en biomímesis es construir a partir de unidades simples y replicarlas. Entonces, lo que hay que hacer es tener iniciativas locales que sean diseños, digamos, sencillos, es decir, poco a poco atacando cada uno de estos aspectos del desarrollo social que se busca resolver y posteriormente replicarlas. Y efectivamente, digamos, a lo mejor ahorita mostramos ejemplos que están muy enfocados pues a nanotecnología y a tecnología que sí requiere un cierto grado de inversión, pero también, o sea, hay, la naturaleza es una maestra. Entonces, a quien está desarrollando tecnología a ese nivel, pues tiene lecciones a ese nivel. Pero hay muchos elementos en la naturaleza, sobre todo en la naturaleza a nivel sistema, que nos ayuda a proponer ideas sobre, incluso para ciencias sociales y demás, ¿no? Entonces hay una comunidad que se llama B-Soul que está tratando de desarrollar desde el punto de vista de los países en desarrollo, soluciones con alto impacto, pero no tan en la tecnología de frontera que requiere estos laboratorios e insumos carísimos. No obstante, también recuerden, o sea, la verdad es que en las universidades a lo largo de todo el mundo, o sea, sí se cuenta con infraestructura humana y técnica para avanzar ahí. Eh, la, la, lo, lo que yo me he encontrado es que seguimos pensando cada quien en su área, con muy poca, y cuesta mucho trabajo en las universidades encontrar esa convivencia y esa, sería buenísimo compartir ¿cómo se llama? Partes educativas en cuestiones no específicas de la carrera, sino mezclado con otras disciplinas, porque si, al final lo que ocurre es que, por ejemplo, a nosotros, y Jimena no me dejará mentir, nos tomó un año de maestría siquiera poder entendernos entre biólogos, personas de negocios y diseñadores. Entonces, hacemos tal grado de especificación en nuestro lenguaje incluso, que luego no podemos hablar entre nosotros y eso nos quita de un montón de soluciones. Entonces, a lo que voy es que sin necesidad de ir a algo muy sofisticado, el replantear incluso planes de estudio, cómo se interrelacionan, cómo se hablan, cómo construyen un lenguaje común las carreras, eso empezaría a generar la posibilidad de más soluciones. Y si le ponemos a eso el lente de ver y buscar cómo soluciona la naturaleza, ahí tienes un caldo de cultivo muy rico del que pueden salir cosas que no necesariamente están bajadas en tecnología tan costosa, ¿no? Para complementar también, Mau habló sobre uno de los 3 pilares de biomimesis, que es emular. Podríamos pensar que estructuras, pero la emulación máxima es a nivel ecosistema. Entonces, si vemos a nuestras sociedades como estos ecosistemas naturales, en los cuales podríamos tal vez replantear el paradigma del dinero, de la riqueza, de, bueno, ¿qué es un nutriente? ¿Qué es riqueza? ¿Qué es un recurso? También hay un campo muy amplio para la innovación, porque a fin de cuentas en la naturaleza no existe el término de dinero. Hay recursos, hay nutrientes, hay flujos de información y hay flujos de estos nutrientes que son distribuidos de manera no equitativa, sino de cómo los necesita cada organismo. Y cada especie soporta a otra especie. Entonces, si empezamos a ver nuestras comunidades y nuestras sociedades como estos bosques en los cuales hay diferentes especies que tienen diferentes roles y requieren de distintos nutrientes, podríamos también rediseñar, tener como un rediseño social, ¿no? Pero replanteando este paradigma de la riqueza, del dinero, de la distribución y del cuidado también, porque en un ecosistema, el propio ecosistema cuida a sus organismos. Y en ese sentido de recursos, por ejemplo, lo que está actualmente muy de moda, ¿no? La parte de circular economy y cómo se trata de cerrar el ciclo, ¿no? Y el pensamiento ecosistémico en la naturaleza es todavía más complejo en el sentido de que pues, de lo que hablas es de un flujo constante de recursos entre una diversidad gigantesca de especies y en donde la diversidad de especies en el suelo y demás, pues es lo que genera
pues toda la, o sea, como me decía, ¿no? O sea, todo el bosque que hay por arriba es el mismo bosque que hay por debajo, ¿no? Y una lección así de sencilla que se puede sacar de un pensamiento ecosistémico, de verdad, o sea, los proyectos o muchos, una gran cantidad de los proyectos que hay de reforestación, no mira bien regenerar el suelo. Y sembrar árboles sin regenerar el suelo es tener el medio bosque más endeble, que es el de arriba, cuando el de abajo, si tú lo trabajas en él, el otro nace solito, ¿no? Entonces, simplemente aplicado ahí y bien estudiado un suelo, etcétera, ya sería una idea inspirada en la naturaleza porque es parte de lo que es. Lo cual no significa que es sencillo, pero mientras la biología sea correcta, mientras haya un esfuerzo realmente de seguir una alternativa de diseño centrada en la vida, pues no tiene que ser un diseño muy costoso, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por esa respuesta. Y bueno, aquí vi que ya contestaron también algunas inquietudes sobre su maestría, cuál es el nombre de la maestría y en dónde la estudiaron. Ya Sí. respondieron por acá por el chat. Y si quieren como una base, digamos, de pues, dónde está convergiendo una parte, ¿no? De la gente que está trabajando en esto, que pues también fue de las fundadoras que lo trajeron muy verbalmente al escenario del diseño, pueden ir a Biomimicry 3.8, Biomimicry 3.8.org, y pues ahí tienen pues una diversidad de recursos educativos y demás en donde se pueden unir. También está la página de biomimicrymex.org, que es donde está el grupo pues que se enfoca esto en México. Y bueno, pues tienen recursos ahí, ¿no? Pues ahí están poniendo los correos, exactamente. Entonces, hay un libro que se llama Biomimicry de Janine Benyus también, que puede ser una buena referencia, se los pongo acá. muchísimas gracias. Creo que eso da pie para pues tal vez pedir ampliar un poquito sobre qué recursos podríamos nosotros, para quienes tal vez están iniciando en la temática, para poder adquirir pues mayor conocimientos o adentrarnos a este tema. Entren a la base de datos que es www.asknature.org. Ahí también pueden hacer una exploración porque es como una biblioteca, una plataforma digital en la cual encuentran organismos, ideas que ya están siendo inspiradas por estos organismos y pueden explorar desde una visión funcional de cada organismo ente biológico que viene en esta base de datos. Está curada por el Biomimicry Institute, que ellos son los que fundaron esta plataforma, y ahí puedes entrar y poner pulpo, poner mariposa, poner escarabajo, y te va a arrojar estas estrategias que cómo el escarabajo crea color, cómo el pulpo crea color, y también qué empresas ya se están inspirando, qué nuevos materiales hay a partir de estos descubrimientos. En redes sociales, Biomimicry Occidente, Biomimicry México, Biomimicry Institute, el Biomimicry Center también de Arizona State University. Ellos publican mucho sobre también nuevos descubrimientos, sobre organismos, para estar como en esta dirección. Y ya de ahí, como comentaba Mau, en Biomimicry 3.8 hay pequeños cursos online que son como bloques de conocimiento que tú puedes ir tomando para tener como una capacitación básica en lo que es biomímesis. También tenemos por jornadas, digamos, ahora está parado por el tema de la pandemia, pero por jornadas Biomimicry México y Biomimicry Occidente hacemos talleres de inmersión, capacitaciones, tanto a estudiantes como a empresas, consultoría para incorporar estos principios de biomímesis para la sostenibilidad de ciertas profesiones. Nada más haciendo una puntualización, yo me equivoqué, no es Biomimicry 3.8.org porque ese no existe. El dominio correcto es biomimicry.net, ya lo puse en el chat. Okay. Y sí, efectivamente, o sea, esto pues es como una presentación como para impulsarlos, ¿no?
El hacerlo, pues requiere entrenamiento, entonces, pues se requeriría un taller inicial, algo así en donde se puedan formar. Y efectivamente AskNetour es una herramienta muy útil, tiene una gran cantidad de campeones organizados por función, que bueno, eso ya excede los límites de lo que en una hora se puede, ¿verdad? Pero lo que trabajamos en Biomimicry es no trabajar sobre lo que quiero que mi diseño sea, sino sobre lo que quiero que mi diseño haga. Y cuando sé lo que quiero que mi diseño haga, entonces yo ya tengo una función, digamos, un verbo. Y el Biomimicry Institute se dio a la tarea de clasificar cientos, si no es que miles de estrategias naturales de acuerdo a una taxonomía o de una clasificación de funciones. Entonces, cuando yo ya sé que quiero regular la temperatura, entonces yo puedo buscar regular temperatura a organismos vivos en AskNetour y me da cualquier cantidad de ejemplos que puedo utilizar. Entonces es una herramienta muy útil en los talleres, pero pues sí requiere algo más de formación, pero bueno, está la mesa puesta, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Jimena, Mauricio. Fue un completo gusto al tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias por su conferencia, la actividad inicial que definitivamente le dio un toque muy, muy especial a esta actividad y esperamos vernos pronto. Gracias a todos los que nos acompañaron en Zoom y en Facebook y los invitamos a seguir en sintonía de nuestras actividades. Gracias. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Qué gusto, Jimena y Mauricio, tenerlos por acá y gracias por compartir tanto. Un gusto, muchísimas Muchas gracias. Pronto, que acabe el COVID, iremos. Sí. Totalmente. Pues un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos tu presencia y esperamos que hayas disfrutado de este evento. No olviden que mañana también tenemos más actividades. Hasta pronto. Muchas gracias, Jimena y Mauricio. Excelente. Muy interesante su ponencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Un gusto. Gracias, Un saludo, Luis. nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. Claro que sí. Hasta luego.